Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Gracias por compartir y estar con nosotros. Bueno, mi nombre es Gustavo Rodríguez y esto es Iglesia Reformada Durazno. Estamos para compartir la palabra de Dios. Y bien, estamos estudiando el libro los domingos, como todos los domingos, estudiando Colosense hasta que terminemos, ¿verdad? Colosense. Y bueno, el título que estábamos mirando, ¿verdad? Es Exhortaciones Prácticas. Pero antes vamos a orar para que Dios dirija este mensaje y Él se glorifique. Padre bendito que estás en los cielos, oh Señor, gracias por este privilegio de poder abrir tu palabra y de poder estar, Señor amado, compartiendo tu palabra. Es eso lo que nos mandó el Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Señor, queremos hacerlo, pero queremos hacerlo bien, queremos trazar bien tu palabra. Oh, ayúdame, Padre, tú sabes mis limitaciones, tú sabes que no soy perfecto. Tú sabes, Señor, oh Dios, que necesito de tu ayuda. Por eso estoy clamando, oh Dios, que me enseñes a predicar. Que me enseñes, Señor, oh Dios, a entenderte y darte a conocer. Oh, ayúdame, Señor, y ayuda a mis hermanos también, para que te entiendan y te den a conocer. Estamos todos, Señor amado, creciendo, para que tu nombre se glorifique en medio nuestro. Ayuda a este pequeño rebaño que tú has apartado, para que vivamos para tu gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bueno, vamos a tener una lectura en Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 17. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 17. Dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y ser agradecido. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, lo que estamos tratando es verdad que dejamos en el versículo 11, quedamos, Pablo nos está enseñando, verdad, que lo que teníamos que hacer, perdón, en el versículo 5, Pablo nos enseñó lo que teníamos que ir matando en nuestra vida. El pecado en nuestra vida tenemos que ir matándolo, ¿verdad? Los cristianos, los nacidos de nuevo, tenemos que ir matando el pecado que nos rodea alrededor nuestro, pero también dentro de nosotros hay pecado, ¿verdad? Hay pecado y ese pecado lo tenemos que matar. Lo tenemos que matar, ¿verdad? Y poniendo cosas de Dios. Poniendo, bueno, la vestimenta de Dios. Por eso el tema de hoy, el tema del mensaje, dice, bueno, ¿qué vestimenta se debe poner el cristiano? ¿Qué vestimenta me tengo que poner? ¿Verdad? Bueno, vivimos en un mundo, ¿verdad? Que donde vamos, vivimos en un mundo donde vamos, y según donde vamos es la ropa que usamos, ¿verdad? Yo si voy al gimnasio no puedo ir de traje, ¿no? O si voy a la playa no puedo ir de traje. ¿Por qué? Porque se van a burlar de mí y no es la ropa adecuada para el lugar, ¿verdad? Bueno, tenemos que, ¿verdad?, usar la ropa adecuada cuando salimos. Si tenemos una reunión importante, bueno, vamos con una ropa adecuada para esa reunión. Si tengo, bueno, que ir al gimnasio, me pongo una ropa más holgada, ¿verdad?, que me ayude a hacer ejercicio. Bueno, y así es el mundo, ¿verdad? Bueno, pero también el cristiano no podemos vivir, ¿verdad?, de cualquier manera. Y es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Tenemos que buscar la manera de vestirnos como escogidos de Dios. Somos los escogidos de Dios, los elegidos por Dios. ¿Para qué? Para que vivamos, ¿verdad?, distinto. Para que vivamos distinto. Entonces el cristiano no debe decir con su boca que es cristiano y vive como un hijo del diablo, sino que el cristiano dice que es cristiano y practica lo de Dios, la vestimenta de Dios. ¿Por qué? Porque si el cristiano dice que es cristiano y vive como un hijo del diablo, ¿de qué el mundo que lo está mirando, de quién se va a burlar? De Dios. ¿Ah? Entonces en vez de traer gloria a Dios, va a traer deshonra a Dios. Entonces el cristiano, que el momento
que se salvó, que Dios lo salva, ¿verdad? Dios le da la vestimenta a su justicia. La justicia de Dios viene a morar en la persona salvada, ¿verdad? Ya es santo. En el momento que Dios salva a una persona que se arrepiente de su pecado y cree en el Evangelio, que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día por su pecado, ¿verdad? Bueno, de ese momento Dios, cuando le confesamos a Jesucristo, ¿verdad? Con nuestra boca, diciéndole eso, que somos pecadores y que creemos en lo que Él hizo a nuestro favor, Dios en ese momento nos hace santos, ¿verdad? Somos santos. A los ojos de Dios somos santos. Bueno, pero somos santos, pero vivimos en un mundo que está lleno de pecado y también nuestra carne, esta carne que también estaba en el mundo, ¿verdad? Tiene deseos pecaminosos, ¿no? Entonces el cristiano lo que va creciendo es la santidad. Ya es santo, ¿verdad? Pero su vida tiene que caracterizarse por santidad. Entonces, ¿cómo se va a caracterizar la santidad en la vida de un cristiano? Cuando vive como Cristo y va matando el pecado que mora en él, ¿verdad? Va viviendo la palabra de Dios, va viviendo en amor a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él ama a Dios. ¿Por qué? Porque lo que vimos hoy, cantando. Bueno, porque él me amó primero. Bueno, él me amó primero, yo ahora, mi deber es amarlo a él. El amor de Cristo nos constriñe, ¿verdad? Él murió por mí. Entonces ahora yo voy a vivir para él. Y eso es la vida cristiana. Yo vivo para Dios, ¿verdad? Para lo que le agrada a Dios. Y solamente lo podemos hacer aquellas personas que tenemos el Espíritu Santo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no lo puede hacer. Podrá hacer uno o dos mandamientos, pero no puede tener ese verdadero amor, ¿verdad? Donde nos lleva a amar a Dios. Entonces, Pablo nos está dando una orden de cuando salgamos a la calle, no nos olvidemos de vestirnos, ¿verdad? Si salimos desnudos, literalmente, ¿verdad? A la calle, cuando nos levantamos, me levanto, salgo desnudo, bueno, me van a detener, no puedo andar desnudo en la calle. Bueno, el cristiano espiritualmente no puede andar desnudo tampoco, se tiene que vestir, ¿verdad? Con la justicia, o sea, ya estamos revestidos con la justicia de Cristo, pero no tenemos que olvidarnos que representamos a Cristo, a su justicia, ¿se entiende? Entonces debemos salir a la calle y demostrar quién es Jesús. Jesús no va a venir otra vez a la tierra, ¿verdad? A darse a conocer y a dar a conocer al Padre. Dejó la iglesia. Y la iglesia es la que tiene que dar a conocer a Dios y a Jesús. Somos nosotros los responsables de dar a conocer a Jesús. ¿Y cómo lo vamos a dar a conocer? Bueno, el mundo no quiere leer la Biblia. Bueno, ¿qué lee el mundo? Nuestras vidas, ¿verdad? Si yo quiero que mi hijo se salve, ¿verdad? Y que crea en Cristo, bueno, él tiene que ver a Cristo en mí. Si no, ¿cómo se va a salvar? ¿Verdad? Bueno, él tiene que ver a alguien que vea, bueno, este es parecido a Cristo. Cuando él lee la Biblia, bueno, él lo lee, pero digo, hay gente que no lee la Biblia. ¿De aquí va a mirar? Ah, los cristianos. Pero ese cristiano vive como nosotros. Y el mundo queda, ¿verdad? ¿Qué? ¿Será cristiano o no será? Bueno, el cristiano tiene que vivir como Cristo. Y es lo que dice Pablo, vístanse como Cristo. Versículo 9 de Colosenses, capítulo 3, versículo 9 al 10. Dice así, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Bueno, la vida de cristiano se debe caracterizar que es una vida que no miente, no practica la mentira. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los que practican la mentira son del diablo, ya lo vimos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Bueno, y tenemos que despojarnos, dice, del viejo hombre, o sea, ese viejo hombre cuando despojarse es cuando vamos a bañarnos, ¿ah? Y nos sacamos la ropa sucia, ¿verdad? La dejamos para lavar. Bueno, eso es lo que dice Dios, despójense, sáquense del pecado. Y bueno, el versículo dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, nos vamos revistiendo del nuevo hombre, o sea, no es que me revisto y ya quedo pronto. No, vamos avanzando, la santidad, ¿se acuerdan? Porque dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando. A medida que voy conociendo a Cristo, lo voy imitando, lo voy imitando, lo voy imitando, ¿verdad? Y es ahí donde, bueno, las personas que me ven vivir dicen, este es un cristiano. Este es el que vive la palabra de Dios. No estamos para vivir como éramos antes, o vivir como yo pienso, o vivir lo que me enseñaron mis padres. Ahora, en el momento que somos hijos del Rey, Él es nuestro Rey, como cantamos, ¿verdad? Él es nuestro Rey, Él es mi Señor, Él es mi dueño. Bueno, ahora vivo a la manera de Él, por eso es mi Señor.
debemos vivir como hijos de Dios. Dejamos la ropa contaminada del pecado, bueno, y Dios nos puso la justicia de su Hijo en nuestra vida para vivir no de cualquier manera, vivir como representantes del reino de Dios. ¿Ah? Es un privilegio. A veces miramos, ¿verdad? Y muchas veces Satanás viene y nos tienta y nos hace ver como que somos unos pobrecitos. Pobrecitos. Vean todo lo que te pasa, y pobre aquel, y pobre, y así vamos, ¿verdad? Y nos hace ver como unos pobrecitos. Ser cristiano pareciera que fuera lo peor que hay en el mundo. Bueno, pero somos representantes del reino celestial. Un día Cristo va a venir a buscar, a reinar en este mundo, ¿verdad? Que es lo que estábamos esperando, ¿verdad? Que Cristo venga a reinar. Bueno, ¿y con quién va a reinar? Juntamente con los hijos de Dios. ¿Ah? Por eso, mientras Cristo no venga a reinar, Él está reinando en nuestros corazones. En la iglesia es el reino, un pedacito del reino de Dios. ¿Por qué un pedacito del reino de Dios? Porque allí están las personas que hacen lo que manda el rey. Bien sencillo, ¿verdad? Bueno, Él es nuestra autoridad, Él es nuestro gobernante y Él es el que nos manda. Por eso, cuando vemos a los gobernantes de nuestro país, ¿verdad? Ellos tienen que vivir de una forma, ¿verdad? De un estatus que tiene que representar el país. No pueden vivir de cualquier manera, ¿verdad? Por eso los periodistas, si ustedes ven, ¿verdad? Andan atrás de los gobernantes y anda acá y anda allá y las personas andan, ¿verdad? Guardando compostura. Vemos que ellos tienen que guardar una presencia, ¿verdad? Para la ciudadanía que ven, oh, ya está fulano, este es mi gobernante, ¿verdad? Aquí está. Ellos usan palabras, ¿verdad? Adecuadas. ¿Todo por qué? Porque ellos están representando un país. No pueden vivir de cualquier manera. ¿Por qué? Porque si viven de cualquier manera, bueno, el mismo Estado, la misma ley lo puede sacar, ¿verdad? Bueno, lo mismo nosotros, los cristianos, no podemos vivir de cualquier manera. Tenemos que vivir de una manera que estamos representando al reino de Dios. Y tenemos que vivir como tal, ¿verdad? Bueno, ¿tú eres un representante de Dios? Sí, soy un representante de Dios. Por eso vivo como Dios me manda. Somos representantes del Evangelio, somos embajadores del Evangelio. ¿El Evangelio qué es? Poder de Dios. Bueno, el Evangelio se nos confió a nosotros, a los cristianos. ¿Cómo se nos confió a nosotros? Que nosotros tenemos que predicar el Evangelio. ¿Qué es predicar el Evangelio? Bueno, decir que Cristo murió por tus pecados, que Él murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, y todo aquel que cree en Él, ¿verdad? Bueno, tiene vida eterna. ¿Crees esto? Y la persona puede decir sí o no. Pero nuestro deber es predicarlo. Donde vamos, lo predicamos. ¿Por qué? Porque somos representantes del Evangelio. Y donde vamos, en nuestros trabajos, somos representantes del Evangelio, vivimos el Evangelio, hablamos el Evangelio. Todo el centro de la vida del cristiano es el Evangelio. ¿Y de quién habla del Evangelio? Jesucristo. ¿Se entiende? Bueno, Jesucristo es, bueno, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Y 2 o 3 veces el Padre habló desde los cielos, dijo, este es mi Hijo amado. Bueno, si Él es el Hijo amado y yo quiero ser hijo amado, yo lo tengo que imitar a Cristo. ¿Se entiende? Porque es el modelo de agradar a Dios. Él es el Hijo amado. Cristo es el modelo del cristiano. No es un pastor, no es un sacerdote, no es una religión. Cristo es el modelo a seguir. ¿Y dónde se habla de Cristo? En la Biblia. Por eso nos juntamos a leer la Biblia, a estudiar la Biblia. ¿Para qué? Para salir de acá y imitar a Cristo. ¿Entiende? Bien, y es lo que quiere el Padre, que imitemos a su Hijo. Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Vestido pues como escogido de Dios. Aquí está, otra vez. Bueno, Él nos eligió ante la fundación del mundo para que viviéramos como Cristo. Para eso nos eligió. No para hacer dinero, no para que nos vaya bien, no para que, bueno, somos cristianos y nos va a ir todo bien. No, no. Miremos la vida de los cristianos, los apóstoles, miremos la vida de ellos y no fueron la vida que decíamos, ¿verdad? Que el mundo desee imitarla. Fue una vida de sufrimiento, de persecución, de que se reían de ellos, de que la familia los dejó de lado por creer en el Evangelio. Bueno, esa es la misma vida que lleva el cristiano hoy en día. No vamos a ser aceptados por todo porque seguimos a Cristo. No somos aceptados por todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque amamos a Dios y el mundo no ama a Dios, ama a su padre el diablo. Entonces no se puede unir, ¿verdad? No podemos amar un poquito al diablo y un poquito a Dios. O amamos a Dios o amamos al diablo. Es así. El Señor lo dijo, no pueden amar a dos señores. Bien, Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué me predestinó? ¿Para qué me conoció antes? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es lo que hablamos hoy. Bueno, ¿para qué Dios me escogió antes de la fundación del mundo? Para hacerme la imagen de su Hijo. Y Filipenses 1:6 dice que Él lo va a hacer. El que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Se entiende? Bueno, no podemos decir, bueno, que puedo perder la salvación. Nosotros ya estuvimos hablando de ese tema con unos familiares. La salvación no se pierde. ¿Por qué? ¿Por qué no se pierde la salvación? Porque Dios prometió que nos va a hacer a la imagen de su Hijo. Si nosotros perdemos la salvación, Dios está mintiendo, ¿verdad? No tiene poder para hacernos la imagen de su Hijo. Bueno, la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque si Dios comenzó algo en tu vida y en mi vida, Él la va a terminar. Él es el Todopoderoso. El Espíritu Santo está en nosotros, ¿verdad? Y a través del Espíritu Santo nos va a hacer mirar la Biblia y obedecer la Biblia y recordar lo que dice la Biblia y vivir la Biblia. ¿Se entiende? No es que si, bueno, hoy tengo el Espíritu Santo y mañana se va el Espíritu Santo. No, no, eso no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que todos aquellos que han nacido de nuevo no van a perder su salvación. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo una obra en él. ¿Cuál es la obra que está haciendo Dios en él? Lo está haciendo a la imagen de su Hijo. Él es el modelo. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Para eso Dios nos llamó, ¿verdad? Para reflejar el carácter de Cristo, el pensamiento de Cristo, los deseos de Cristo. Bueno, eso es lo que tenemos que reflejar nosotros, ¿verdad? Porque somos representantes de Él. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 4. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Con qué nos bendijo Dios? Con todas las bendiciones. O sea, ya tenemos todas las bendiciones. A veces decimos, Señor, quiero más bendiciones. Pero acá la Biblia dice, ya tienes todas las bendiciones. Ya estás bendecido por Dios. Tenemos todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo. Según, versículo 4, según nos escogió en Él antes la fundación del mundo, acá está, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, ¿para qué me eligió Dios? Bueno, para que me vaya bien en el negocio y no tenga problemas monetarios y económicos. No, acá no dice eso. No, acá dice para que seamos santos. ¿Qué es ser santo? Bueno, estar apartado del mundo. No vivir de acuerdo a los parámetros del mundo, al sistema del mundo, sino vivimos al sistema de Dios, de la palabra de Dios. Y tratar de estar sin mancha delante de Él, sin pecado delante de Él. Bueno, si tratamos de estar sin pecado es pelear contra el pecado. Estamos en guerra, ¿verdad? Contra el pecado. Entonces, ¿para qué nos escogió Dios? Para ser santos, para ser parecidos a Cristo, para imitar a Cristo, para estar sin mancha delante de Él. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 9. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 9 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Timoteo estaba bajando los brazos, ¿verdad? Entonces Pablo lo está incitando, lo está animando, lo está mandando a que no se avergüence, sino que continúe adelante, ¿verdad? Y que sufra por el Evangelio. Seguir el Evangelio no es ser una vida de color de rosa, sino es para los valientes. ¿Por qué? Porque hay que sufrir. Si Cristo sufrió en la cruz y sufrió todo lo que sufrió en la cruz, la ira de Dios sobre su vida, ¿yo pretendo ser salvo y no sufrir en este mundo? Bueno, no, estamos equivocados, ¿verdad? No es el verdadero evangelio que está enseñando la palabra de Dios. Versículo 9. ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? Cristo, ¿verdad? Y llamó con llamamiento santo, un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Bueno, Él nos llamó, ¿verdad? Nos salvó, nos llamó a un llamamiento santo. Santo, o sea, ser santo, dice Dios, porque yo soy santo. ¿Quién es santo? Dios. Yo a los ojos de Dios soy santo. ¿Por qué? Porque en el momento que, como lo hablamos hoy, que creemos en el Evangelio, Dios nos hace santos. Pero en mi vida, aquí en la tierra, tengo que crecer en santificación. ¿Qué es? Que la característica del santo, del modelo de santidad que es Cristo, sean reflejadas en mi vida, ¿verdad? Y esa es la tarea del cristiano. Para eso fuimos llamados. Para eso fue el propósito que Dios nos escogió antes de los tiempos de los siglos. Bueno, Dios nos llamó a vivir en santidad, apartado, como dije, del sistema
del mundo. Bueno, ¿qué otra ropa me tengo que poner? ¿Qué otra ropa? Estuvimos mirando el versículo 12 de Colosenses 3, ¿verdad? Estuvimos mirando que tenemos que vestirnos como escogido de Dios. Bueno, Dios nos escogió ¿para qué? Para ser santos. Bueno, ¿qué otra ropa me tengo que poner? Amados, dice. Amados. Bueno, los cristianos somos amados por Dios, por el Padre, por su Hijo. Somos amados por Dios. Bueno, a veces decimos, Señor, quiero recibir más amor. No, ya tenemos todo el amor. Dios mandó a su Hijo. Dios mandó lo más grande que Él tenía. Todo su amor estaba en Cristo. Y Cristo vino a morir en la cruz. El Padre tuvo que sacrificar a su Hijo, ¿verdad? Por amor a nosotros. Entonces, tenemos todo el amor de Dios en nosotros. Y si tenemos todo el amor de Dios en nosotros, bueno, ese amor nos impulsa a nosotros a amar a Dios. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque sabemos lo que el Padre sacrificó. Sacrificó a su Hijo, a lo que más amaba. ¿Tú estás dispuesto a dar a tu Hijo para que se salven tus enemigos? No, ¿verdad que no? Nosotros los seres humanos no somos así. Yo no voy a matar a mi hijo para que se salve otra persona. No, al contrario, yo voy a salvar a mi hijo, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios mandó a su Hijo, Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno, ¿para qué mandó Dios a Cristo? Para que tengamos vida eterna. Y ese es el amor de Dios. Y aquellos que tenemos la vida eterna, que creímos en Cristo, tenemos todo el amor, porque tenemos a Cristo. ¿Se entiende? Bueno, entonces cuando tenemos a Cristo, cuando una persona nace de nuevo y tiene a Cristo, valora lo que tiene. Y eso es amor. Y si valora lo que tiene, ¿qué va a hacer? Va a vivir por el Evangelio, va a servir a Dios, ¿verdad? Va a servir al hermano, va a servir al prójimo, va a servir a los enemigos. ¿Por qué? Porque Él ama. Porque fue amado primero por Dios. ¿Se entiende? Bueno, y eso es valorar el Evangelio. Valorar el Evangelio es vivir para el Evangelio y hacer para el Evangelio. Aquellos que no le dan importancia al Evangelio, bueno, no hacen nada por el Evangelio, bueno, es una característica que no aman al Evangelio, porque el amor de Dios hace. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cómo lo amó? Que dio a su Hijo. No, Dios dijo del cielo, en el mundo abrió el planeta y dijo, mire que yo los amo a todos. ¿Ah? Y ahí quedó. No, Él mandó a su Hijo. ¿Se entiende? Bueno, el cristiano dice, sí, Padre, yo te amo, cantamos, sí, yo doy mi vida. Señor, mira, pedime lo que quiera que yo. Lo cantamos, pero salimos afuera y decimos, bueno, Señor, ahora vos me tenés que entender, yo tengo mi vida, vos sabés lo que a mí me gusta, lo que a mí me... Y eso no es amor a Dios, eso es amor a mí mismo, ¿verdad? Entonces el cristiano ama el Evangelio, ama a Dios, porque fue amado primero. Entonces Dios nos dio su palabra, la palabra de Dios es la burbuja, la guía para vivir, ¿verdad? Pero no solamente con la palabra. ¿Se acuerdan que estamos estudiando esto en Romano? Que la ley de Dios fue dada, ¿por qué? Para que fuera acompañada con ¿qué? Con amor. Porque el amor es el que nos impulsa a hacer la ley. Si yo no amo la ley, no la hago. Y eso es lo que dijo el Señor. ¿Para qué me dicen Señor si no hacen lo que yo les mando? ¿Verdad? Bueno, en la vida del cristiano, cada uno de nosotros tiene que ser caracterizada, ¿verdad? Que tenemos amor. Ya tenemos todo el amor de Dios en nosotros porque tenemos a Cristo. Bueno, ahora nosotros tenemos que dar nuestra vida en servicio a Dios y a los demás. Y eso es demostrar amor. Vivir de acuerdo a los parámetros bíblicos. Bueno, otro dice, bueno, es como un barco, ¿verdad? Un barco con todo sofisticación, ¿verdad? Todo el adelanto, pero bueno, tiene velas ese barco. Bueno, el barco es la palabra de Dios, ¿ah? Pero ese barco no marcha si el viento no infla las velas, ¿verdad? El barco no marcha. Bueno, así es la vida del cristiano. Bueno, tenemos la palabra de Dios, pero si no, el viento del amor no nos impulsa a hacer, ¿verdad? Quedamos ahí. Sí, yo conozco la Biblia, yo estudio la Biblia, ¿y qué hace para Dios? Y bueno, vos sabés que no, todavía no. Bueno, es una seña, ¿verdad? Que nos falta amar más la palabra de Dios. Amar más a su Hijo, amar todo lo que Él hizo por mí. Bueno, ¿dónde lo demostramos? Cuando amamos a Dios, le obedecemos, amamos a los demás. Simplemente es así. El amor de Dios se demuestra como lo hizo Él. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre,
como había amado a los suyos que estaban en el mundo, lo amó hasta el fin. ¿Hasta cuándo nos amó Dios? Hasta el fin. Hasta el fin. Él los amó hasta lo último. Y hasta lo último estuvo intercediendo y orando por aquellos que lo estaban matando, que se estaban riendo, que lo escupían, ¿verdad? Él oraba, Padre, no le tomes en cuenta a sus enemigos, ¿verdad? Orando por sus enemigos. Padre, no tome en cuenta lo que están haciendo estas personas porque no saben lo que hacen. Él no se vengó, él no dijo, Padre, mirá lo que están haciendo conmigo. Señor, abrí la tierra ahí, que lo trague y que se vayan derecho al infierno vivo. No, él no lo hizo así, ¿verdad? Vemos el amor, el carácter de Cristo. Y ese carácter tiene que estar en nosotros, como cristianos. Bueno, y esto nos lleva a ser, porque el amor de Dios hace no solamente con los que amamos, sino con los que nos hacen mal. Debemos siempre demostrar cómo es Cristo. Bueno, ¿por qué actúa así vos? Porque así actúa Cristo. Yo actúo así porque Cristo es mi modelo a seguir y es lo que le gusta a Dios, que yo actúe como Cristo, como Jesucristo, ¿verdad? Bien, ¿qué otra prenda me tengo que poner? ¿Qué otra prenda me tengo que poner? Colosenses capítulo 3, versículo 12. Bueno, estamos aquí, todavía no hemos salido del 12. Dice que nos estamos vistiendo, ¿verdad? Como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia. Bueno, miremos la vida de Cristo otra vez, siempre miramos a Cristo. Bueno, ¿cómo tengo que vivir yo en misericordia? De entrañable misericordia. Bueno, miremos a Cristo. Bien sencillo, ¿verdad? Siempre el modelo es Cristo, ¿verdad? Nuestra mirada siempre tiene que estar mirando a Cristo. ¿Y cómo vivió Cristo? Él, Mateo capítulo 9, versículo 36, Mateo 9, capítulo 36, dice, al ver la multitud tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Bueno, el Señor iba caminando, vio las multitudes, y ¿qué dijo? Mira estos miserables pecadores, mira lo que están haciendo, esto no voy a ir. No, los miró y dice que tuvo compasión, que tuvo entrañable misericordia, una misericordia que sale de las entrañas, que lo conmueve, que es algo bueno que muchas veces hasta nos hace llorar ver a una persona y que está viviendo como una vida miserable como vivimos nosotros antes de ser cristianos, ¿verdad? Y poder llevarle la palabra a Dios para que esa persona se salve. Y fue lo que hizo Dios. Cristo anduvo en la tierra haciendo eso, ¿verdad? Veía las multitudes, allá tenía misericordia. Allá tenía necesidad de comer, allá el Señor estaba ahí para proveer. Allá venían dos ciegos y no podían, venían al Señor y le decían, no, sacá estos ciegos, no, que no molesten al Señor. Váyanse. Eso es lo que le decía la gente, ¿verdad? Y el Señor dijo, no, tráiganlo aquí. Y el Señor lo ayudó, le dio la vista, ¿verdad? Siempre el Señor estuvo dispuesto a la necesidad de los demás, que tuvo entrañable misericordia. Entonces, la misericordia o la compasión empieza con el ojo, por el ojo. El Señor vio. Ahora, cuando nosotros andamos en esta tierra, en este mundo, ¿verdad? ¿Cómo vemos a la gente? Mirá este pecador, mirá esta cómo se viste, mirá este lo que dijo, mirá este. ¿Así andamos como el mundo? ¿O andamos como Cristo diciendo, pobre, le voy a llevar el evangelio a esa persona para que se salve? Y así tenemos que andar nosotros como cristianos, estar llenos de compasión y misericordia. Que nos vean vivir y digan, mira esta persona, ¿cómo se puede juntar como le decían los religiosos, ¿se acuerdan? Los fariseos. ¿Cómo tu maestro se va a juntar con los publicanos y los pecadores? ¡Qué vergüenza! ¿Está comiendo con ellos? Sí, él iba, ¿para qué? Para predicarle la palabra, ¿verdad? Y muchas veces las religiones, ¿verdad? Nos enseñan, no te juntes con este, no te juntes con aquel, no te juntes con... El cristiano se junta con todos para predicar el evangelio, porque Cristo lo hizo. Bueno, también lo debemos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque usamos la compasión y la misericordia. Cuando vemos a las personas, ¿verdad? En este mundo, cómo viven, ¿qué sale de nuestra mente? Estoy deseando que venga el Señor y destruya todo, ¿verdad? O nos da compasión. ¿Cómo miramos, ¿verdad?, a las personas? Es algo para analizarnos nosotros como cristianos, ¿verdad? Lucas capítulo 6, versículo 36. Lucas 6, 36. Sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Si será misericordioso nuestro Padre que mandó a su Hijo. Otra vez, siempre miramos al Hijo, ¿se entiende? Miramos al Hijo, ¿verdad? Él mandó a su Hijo para salvarme a mí. Entonces yo no puedo perder un tiempito para hablarle a una persona del Evangelio. ¿No puedo llevar un pedazo de pan a una persona que está pasando hambre? Pero claro que sí, ¿verdad que sí? Nosotros no estamos para juzgar al mundo, el mundo lo va a juzgar Dios.
Nosotros estamos para juzgar las cosas dentro de la iglesia. Fuera del mundo tenemos que representar el carácter de Cristo, la misericordia de Cristo, ayudar a aquel que necesita, ayudar a nuestros enemigos, ¿verdad? Vemos un enemigo y ¿qué hacemos? Ay, este me la va a pagar, este me hizo tal cosa. ¿Verdad que somos así? Pero no, el cristiano no debe ser así, porque Cristo no fue así, ¿verdad? El cristiano debe ver a su enemigo y orar por ello. Bueno, no puedo hablar con él, porque está ahí en una enemistad. Bueno, voy a orar por ello, ¿verdad? Si está caído, lo voy a ayudar. ¿Por qué? Porque Cristo, yo era enemigo de Cristo. Y Dios me salvó. ¿Cómo me salvó? Vino a buscarme y a salvarme, ¿verdad? Cristo vino a salvar y a buscar ¿a quién? A los pecadores. Y el cual yo era el primero, dice Pablo. Bueno, lo mismo nosotros tenemos que ir a buscar y llevarle el plan de salvación, el Evangelio. Bueno, el diablo quiere que nosotros miremos a las personas como mira el mundo, ¿verdad? Despreciemos a las personas. Pero Cristo quiere que miremos a las personas y tengamos compasión y misericordia de ellas, ¿verdad? Bueno, ¿cómo debo hacerlo? Como lo hizo Él. Así lo mismo que hizo Él, nosotros tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que las personas que nos ven vivir vean la misericordia de Dios. Decía, yo tengo tanta misericordia y leemos la Biblia, sí, la misericordia, pero salimos afuera y alguien, ¿no me da un pedazo de pan? No, salí, no me molesté, salí acá. No, eso no es usar misericordia, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Si tengo, voy y le llevo un pedazo de pan, ¿verdad? O voy, si tengo dinero, voy y le compro y le doy un pedazo de pan. Porque es así, ¿verdad? Donde así actúa nuestro Señor. Él siempre dio hasta su vida para salvarnos a nosotros. Ahora a nosotros nos toca dar nuestra vida, sacrificarnos por los demás para que los demás se salven. Bueno, ¿qué dice nuestra familia de nosotros? ¿Nos ven como misericordiosos? ¡Wow! ¡Qué misericordia tiene papá! ¡Qué misericordia tiene mamá! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Qué compasión que tienen ellos!, ¿verdad? Bueno, si empezáramos a hacerlo en nuestro hogar, tener misericordia en nuestro hogar, ahí empezar, en nuestro hogar, en nuestros trabajos, en la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo serían nuestros hogares? ¿Cómo sería nuestra iglesia? Cuando vemos la dificultad y estamos prontos para ayudar. ¿Cómo nos ven nuestros compañeros de trabajo? Ya vas a ayudar a ese. No le ayudé, déjalo que caiga ahí con todo. No, allá va el cristiano, no, yo lo voy a ayudar. Venga, yo lo voy a ayudar a usted. ¿Verdad? Y eso es el cristiano, pues tiene misericordia, ve la necesidad y va y la hace, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, versículo 12, ¿de qué más me tengo que vestir? Dice benignidad. Bueno, ¿qué es benignidad? Es una bondad hacia los demás, va agarrado de la mano con la misericordia. Bueno, misericordia, miro con mis ojos, tengo misericordia, pobre, y viene la benignidad, la bondad, ¿verdad? Y eso es, y va y actúa. Eso es benignidad, ser benigno, actuar. Miro, tengo misericordia y actúo. Y eso es benignidad. Mateo capítulo 11, versículo 29 al 30. Mateo capítulo 11, versículo 29 al 30. Dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. O sea, otra vez, siempre Cristo dijo, aprendan de mí. Muchas veces dicen, no, miramos al pastor aquel, y nosotros, sí, nuestro pastor es guía, sí, el pastor lo que hace es leer la palabra, sí, pero nosotros tenemos que aprender de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo era Cristo? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, ¿cómo era Cristo? Bueno, era manso y humilde de corazón. Bueno, así también tenemos que hacer nosotros, aprender de Él, ¿verdad? ¿Para qué? Si aprendemos de Él y vivimos como Él, vamos a hallar descanso para nuestra alma. Vamos a tener paz, ¿verdad? Vamos a andar con una vida llena del Espíritu, con gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. ¿Por qué? Porque estamos imitando a Cristo. Y eso es lo que nos lleva a imitar a Cristo. Los frutos del Espíritu van a salir, ¿verdad? En nuestras vidas. Entonces, para hallar descanso en nuestra alma, debemos tener un corazón lleno de benignidad y de humildad, de mansedumbre. Las personas que no tienen este fruto del Espíritu viven afanadas, malhumoradas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están llenas de orgullo, ¿verdad? Porque nada los satisface, nunca están conformes con nada. Bueno, ¿y cómo viven esas personas? Sin descanso, ¿verdad? Nada les sirve, no les sirve la esposa, no les sirve los hijos, no les sirve nada. ¿Por qué? Porque no tienen benignidad, no tienen misericordia, ¿verdad? No tienen amor, porque no conocen a Dios. Bueno, el cristiano tiene que vivir de otra manera, ¿verdad? Bien, ¿qué otra ropa me tengo que poner? Colosenses capítulo 3, versículo 12, humildad.
humildad. Como cristiano, hijo de Dios, bueno, debemos vivir humildemente. Cuando tengo misericordia, tengo bondad, ¿verdad? Actúo, tengo humildad. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no voy a estar mirándome a mí mismo, voy a estar mirando la necesidad de los otros, ¿verdad? No me estoy poniendo a mí en primer lugar, sino estoy poniendo a los otros en primer lugar. Y eso nos hace servir a los demás. Y eso es lo que hizo Cristo. Vino a la tierra a servir. ¿Se acuerdan? Miren lo que dice Juan, capítulo 13, versículo 13 al 17. Me gusta siempre decir algo y que un versículo lo apoye, ¿verdad? Para que vean que no son palabras de hombre, sino es lo que dice la Biblia. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 13 al 17. Dice así: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Bueno, Él es el maestro, Él es el Señor. Él mismo dijo, yo lo soy. Versículo 14. Pues si yo soy el maestro, o sea, soy el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros. ¿Por qué? Ah, bueno, Señor, lo vamos a hacer, sí, sí. Pero el Señor dice, no, pero acuérdense que yo le di ejemplo. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si le hiciesen. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Servir a los demás. Dice el Señor, bueno, ustedes dicen que yo soy el Señor, o sea, Dios. Yo soy el maestro, o sea, Él es el modelo a seguir. Él dice, sí, yo lo soy. Bueno, el ejemplo lo he dado. La Biblia, todos los evangelios de Cristo, ¿verdad? Los 4 evangelios nos habla de la vida de Cristo. ¿Para qué nos habla la vida de Cristo? Para que la imitemos. Y Pablo nos habla más profundamente de cómo es Cristo. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para que lo imitemos, como lo hicieron los apóstoles. El Señor, el único que era, el único perfecto, el Dios mismo encarnado ahí entre medio de ellos, ¿verdad? Llegaron de caminar a tomar la cena, ¿verdad? Y bueno, ahí estaba la palangana, estaba la toalla, ¿verdad? Y nadie se paraba. Ay, yo voy a lavar los pies de los demás. El último que se tenía que haber parado, que nunca se tenía que haber parado, era Dios, ¿verdad? Y fue el primero que se levantó y fue a lavar los pies de los discípulos. ¿Se entiende? Ahí ven la humildad. Era lo que había que lavarlo todo a él. Él no dice, no, yo le lavo los pies a ustedes, ¿verdad? Que el mismo Pedro también, ¿se acuerdan que dijo, no, Señor, no voy a permitir que tú me laves los pies? Y el Señor dijo, si tú no permites que yo te lave tus pies, no tienes parte en el reino conmigo. Bueno, vemos que el Señor mismo, ¿verdad?, nos da el ejemplo de mansedumbre, de humildad. ¿Por qué? Porque Él era manso y humilde de corazón. Por eso dijo, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Que Cristo es el ejemplo de humildad, ¿verdad? El ejemplo de mansedumbre. ¿Somos cristianos, seguidores de Cristo? Bueno, nos tienen que conocer, ¿verdad?, por nuestra humildad. Nos tienen que conocer por nuestra humildad. Santiago capítulo 4, versículos 6 y 10. Santiago capítulo 4, versículos 6 y 10. Dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste ¿a quién? A los soberbios, pero da gracia a los humildes. Bueno, por eso el cristiano vive en humildad. ¿Por qué? Porque recibe mayor gracia, mayor regalo que no merecemos. Eso quiere decir gracia, ¿verdad? Dios da mayor gracia a los humildes. Bueno, los humildes, ¿quiénes son? Los hijos de Dios, los que imitan a Cristo. Bueno, por eso el versículo 10 dice, humillaos delante de Dios y Él os exaltará. Bueno, vivimos una vida que, bueno, muchas veces nos ven en el mundo y dicen, pobre cristiano. Mirá lo que nos gusta hacer nosotros, ellos no lo hacen por agradar a su Dios, pobre, ¿verdad? Y bueno, si se ríen, ¿verdad? Nos humillan. Bueno, pero un día vamos a estar delante de Dios. ¿Y quién nos va a exaltar a nosotros? Dios, ¿verdad? Dios. ¿Por qué? Porque vivimos una vida humillada. Una vida que cuando nos humillan no salimos a defendernos, ¿verdad? ¿Qué dijiste? Voy a defender. Vos, allá sale, ¿verdad? Una persona y sale a defenderse. Bueno, Cristo, vemos el modelo siempre Cristo. El modelo siempre es Cristo, ¿verdad? Él lavó los pies de aquellos que lo iban a abandonar, que lo iban a traicionar. Todos lo traicionaron, ¿verdad? Lo dejaron solo a Cristo. Él lavó los pies de sus discípulos y después murió por sus discípulos, sabiendo que después los discípulos iban a seguir lo que Él le había enseñado. Pero mientras tanto lo iban a abandonar, lo iban a traicionar.
Pero aún así él no estaba mirando lo que ellos iban a hacer, sino estaba mirando la voluntad de Dios y la salvación de esa persona y la salvación nuestra, ¿verdad? Por eso hizo todas esas cosas el Señor. Él se humilló. El problema es que él vino de arriba y se humilló acá viniendo a esta tierra, porque estaba en el cielo, ¿verdad? Y vino a esta tierra a humillarse, ¿verdad? Pero nosotros, los seres humanos, no tenemos que poner los pies en la tierra, ¿se entiende? No pensar que estamos en el cielo, ¿verdad? Y andar como, bueno, mirando todo el mundo todo el mundo, ¿verdad? Levantando nuestra mirada, ¿verdad? Y yo soy superior a este, soy superior a aquel. No, el Señor dice, ser manso y humilde. Manso y humilde. Sirvan a los demás, ayudan a los demás. Como Cristo lo hizo, así tenemos que hacer nosotros. Cristo se humilló, vino del cielo a humillarse. Nosotros simplemente tenemos que pararnos en nuestro lugar. ¿Qué éramos nosotros? Pecadores salvados por gracia, ¿verdad? Un regalo por la misericordia de Dios. No somos mejores que el mundo. Nosotros simplemente tenemos que tener un cartel que diga pecador salvado por gracia. Pero seguimos peleando con el pecado, ¿verdad? No somos mejores que el mundo. Simplemente estamos para servir a los demás, servir al mundo. No practicamos lo que practica el mundo. Practicamos lo que nos manda Dios, pero para servir a los demás. Tener misericordia por el mundo, orar por ellos, ayudarlos, ¿verdad? Así lo hizo el Señor y así tenemos que hacer nosotros. Y es lo que Pablo nos está diciendo. Cuando salga a la calle, acuérdate de tu trabajo, de lo que tienes que hacer primero, ¿verdad? Amar a tu prójimo, amar a tu hermano, amar a tus enemigos. Bueno, la vida de humildad nos va a llevar a tener ¿qué? A ser humilde, nos va a llevar a tener mansedumbre. Ser manso, ¿verdad? Ser manso. Dice que, bueno, que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, ¿verdad? En el tiempo de Moisés. ¿Verdad? Que aún no tuvo miedo de enfrentar a Faraón y a la ira de Faraón. Él no tuvo miedo. O sea, la mansedumbre de una persona mansa no es una persona cobarde. Nada que ver, ¿verdad? Es una persona que aguanta, ¿verdad? Es una persona que es mansa. Bueno, es una persona que soporta insultos, soporta azotes, ¿verdad? Soporta, bueno, que lo desprecien. ¿Por qué? Porque es mansa. Él tiene poder para contestar, pero él no lo hace. ¿Por qué? Porque es mansa. ¿Verdad? Bueno, lo mismo hizo Cristo. Cuando le hicieron todo lo que le hicieron, las torturas que le hicieron, ¿verdad? Bueno, ¿qué hizo el Señor? Fue manso, ¿verdad? Fue manso y él era Dios, es Dios. Tenía el poder para destruirlo todo, ¿verdad? Pero él soportó. ¿Por qué? Porque él estaba mirando el más allá del futuro, la salvación nuestra. ¿Se entiende? Bueno, ahora nosotros tenemos que ser mansos, ¿verdad? Para que el mundo vea el carácter de Cristo, sufrir por el mundo, para, bueno, yo quiero que mis hijos se salven, bueno, tengo que tener más mansedumbre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así viene el carácter de Cristo, en mí. Y entonces ellos van a desear esa mansedumbre, van a desear ser como Cristo, porque papá y mamá son como Cristo, ¿se entiende? Por eso siempre empecemos por nuestra casa, siempre empecemos por nuestra casa para demostrar el carácter de Cristo. Y ahí vamos a tener buenos hogares, vamos a tener buenas iglesias, vamos a trabajar de una mejor manera, ¿verdad? Siempre dándole gloria a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 5. Dice así, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El mismo Señor Jesucristo, como estuvimos hablando, ¿verdad? Fue el ejemplo y es el ejemplo de nosotros que soportó todo, hasta la ira de Dios sobre su vida, la soportó para salvarnos. Esa ira que merecíamos nosotros. ¿Por qué merecíamos la ira de Dios? Porque éramos pecadores, ¿verdad? La mansedumbre no es signo, como dije hoy, no es signo de debilidad, sino es de autocontrol. Yo me controlo, ¿tá? Una persona fuerte, bíblicamente, es una persona que controla su carácter. Una persona que, dice el proverbio, que una persona que es más fuerte una persona que controla su carácter que aquel que va y conquista un reino, ¿verdad? Para el mundo decimos, oh, este conquistó un reino, ¿qué poder tiene este hombre? Bueno, para Dios, ¿sabe qué? Dice esto es vano. La persona que para Dios fuerte es la que controla su carácter, ¿verdad? Es una persona mansa, tiene mansedumbre. Bueno, y lo puede hacer, ¿por qué? Porque tiene el Espíritu Santo, porque Dios está con él, ¿verdad? Y eso produce el carácter de Cristo. Y al tener el Espíritu Santo, va a tener los frutos del Espíritu Santo, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 23. Bueno, dice que uno de los frutos del Espíritu es mansedumbre.
Y si lo tenemos la mansedumbre, solo debemos de acordarnos de que debemos que vivir así. Ya está en nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces me incluyo, me olvido, ¿verdad? Y pierdo la mansedumbre, esa mansedumbre que me tiene que controlar, el espíritu me tiene que controlar, no mi carne me tiene que controlar, ¿verdad? Y a veces, lamentablemente, muchas veces caigo que me controla la carne en vez de controlar el espíritu. Y ahí actuamos como éramos antes, ¿verdad? Y eso es lo que yo tengo que matar, dice Dios. Tú actúa como mi hijo, actúa como mi hijo. Entonces Cristo tiene que ser reflejado en nuestro diario vivir. Bueno, y otra vez, la mansedumbre va de la mano, ¿con qué? Con la paciencia. Con la paciencia. Bueno, es lo que creo que a cada uno le falta, ¿no? Porque muchas veces viene y dice, ¿qué te falta a vos? Y a mí me falta mucha paciencia, ¿verdad? Tengo tan poquita paciencia. Bueno, ¿qué es la paciencia? Lo opuesto de explotar, ¿verdad? Lo opuesto de no tener control, de perder el control. Ser una persona descontrolada, bueno, eso es una persona que no tiene paciencia, ¿verdad? No domina sus actos. Esta persona lo que quiere es vengarse de la otra persona que me hizo mal. Estoy resentido con esta persona y me la va a pagar. ¿Tá? Así pensábamos antes, ¿verdad? Hoy en día no debemos pensar igual, debemos tener paciencia, dice Dios. No debemos actuar como el mundo actúa, sino la paciencia es poder bajo control. Otra vez, yo tengo el poder para responder, tengo el poder para vencer a esa persona, tengo el poder para destruir a esa persona, pero ¿saben qué? Me aguanto, tengo paciencia. ¿Por qué? Porque yo no estoy mirando lo que me está haciendo a mí, sino yo estoy mirando el alma de esa persona, para que esa persona se salve. Esa persona tiene que ver en mí el carácter de Cristo. Y si esa persona bien me responde, y yo voy y le respondo, y así estamos respondiendo, y nos peleamos, y nos peleamos, y nos peleamos, ¿dónde está el carácter de Cristo? ¿Verdad? Alguien tiene que parar. Porque uno siempre dice, hay un dicho, ¿verdad? Que hay dos personas discutiendo, uno siempre tiene la razón, y el otro está discutiendo en vano, ¿verdad? Uno tiene la razón, el otro discute en vano. Entonces, bueno, si el cristiano, bueno, sabe que tiene la razón, no va a discutir, ¿verdad? Entonces, obviamente que la otra persona que no tiene la razón, ¿verdad? Que muchas veces hay que callarse, pasa, ¿verdad? Hay que callarse, aguantarse, y bueno, y después demostrarle, ¿verdad? Que cuando se calmen las aguas, demostrarle, ¿verdad? Que estaba equivocado, ¿verdad? Entonces, tener paciencia es una persona que tiene el poder bajo control. Yo no quiero destruir a la persona, sino yo la quiero ayudar, ¿verdad? Quiero que se salve, quiero que mi hermano, ponga si yo discuto con el hermano, quiero que mi hermano crezca, no lo quiero destruir. Entonces tengo que soportarlo, es lo que dice Dios. Tenemos que soportarnos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces miramos a Cristo, miramos su paciencia, Él varias veces, Pedro nomás, varias veces, ¿verdad? Iba y le hablaba y él miraba, Pedro, Pedro, ¿verdad? ¿Qué paciencia? Bueno, lo mismo el Señor tiene con nosotros. Bueno, ¿qué paciencia tengo que tener yo con mi prójimo? La misma que Dios tiene conmigo. ¿Se entiende? Si Dios me soporta a mí, todos los pecados que yo cometo. Bueno, sí, pero Dios tiene paciencia con el mundo. Sí, pero el mundo no conoce a Dios. El que conoce a Dios es el cristiano. Por eso el cristiano, por eso Dios tiene el doble de misericordia y el doble de paciencia con nosotros. ¿Se entiende? Porque nosotros conociendo la ley, conociendo la palabra de Dios, pecamos, desobedecemos. Y Dios tiene paciencia y perdona mis pecados. Yo lo único que tengo que hacer es confesarlos, ¿verdad? Bueno, de esa manera tenemos que perdonar a los demás. Como Dios me perdona a mí, yo tengo que perdonar a los demás. No, Dios no viene y me dice, sí, pero otra vez pegaste, otra vez hiciste lo mismo, y otra vez te... No, Dios va y me perdona. Qué paciencia le da Dios, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Para qué fue la paciencia de Dios? Para salvación. Es lo que dije hoy. ¿Se acuerdan? Bueno, lo mismo nosotros tenemos que tener paciencia para que mi hermano crezca, para que la salvación de una persona venga, ¿verdad? Bueno, quiero que mi cónyuge se salve. Bueno, tenle paciencia. ¿Quieres que mi hijo se salve? Bueno, tenle paciencia, ¿verdad? Es lo que dice el Señor. Bueno, si el Señor no hubiese tenido paciencia, no teníamos ninguno de nosotros la salvación, ¿verdad? Bueno, ¿por qué el mundo no ha sido destruido por Dios? Porque Él tiene paciencia. ¿Por qué nosotros no hemos sido ya mandados al infierno? Porque por desobediente, porque Él tiene paciencia. Bueno, nosotros igual.
como familia espiritual, representantes de Dios aquí en la tierra, tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Soportarnos, ¿verdad? Los unos a los otros. Y lo podemos hacer, ¿por qué? Porque eso ya está en nosotros. Al nacer de nuevo, al tener el Espíritu, son los frutos del Espíritu. Simplemente tienes que revestirte de esas cosas y actuar y hacerlo. Es lo que dice Pablo, ¿verdad? Amar al prójimo, amar a Dios, bueno, y representar a Dios aquí en la tierra. Bueno, ¿cómo lo hago? Bueno, acá lo dice la Biblia. Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿Qué tengo que hacer? Perdonar, ¿verdad? Soportar. Bueno, ¿y cómo soporto y cómo perdono, Pablo? Seguimos en Colosenses capítulo 3, versículo 13. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Bueno, ¿cómo perdono a mi hermano? ¿Cómo perdono a aquel que me ofende? Bueno, así como Cristo me perdona, así también tengo que perdonar yo. ¿Por qué? Porque mi guía es Cristo, ¿verdad? Siempre es Cristo. Bueno, si Dios me perdona, yo también tengo que perdonar. Es el deber que tiene el cristiano. Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32. Dice así: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Por eso tenemos que sacarnos lo que hablamos hoy. La ropa vieja, ¿verdad? Cuando me voy a bañar me saco la ropa vieja. Esto dice Pablo: quítense, sáquenselo. Esto no tiene que estar más en su vida. ¿Y qué tengo que implementar, Pablo? Versículo 32 de Efesios capítulo 4. Antes ser benigno unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, ¿cómo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Otra vez, siempre el Evangelio. Vivimos por el Evangelio, perdonamos por el Evangelio, amamos por el Evangelio, predicamos el Evangelio. Se entiende que toda la vida del cristiano centrada en el Evangelio, en Cristo. En Cristo. Por eso soportamos, por eso perdonamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos manda a hacer esas cosas para representar a Cristo aquí en la tierra. Así como Él me perdona a mí, yo perdono a esas personas. Muchas veces, muchas personas dicen: ¿vos perdonaste a fulano que te hizo tal cosa? Sí, lo perdoné. Sí, más y ¿por qué? ¿Y cómo lo perdonaste? Y miré a Dios todos los pecados que yo hago contra Él. Y lo tengo que perdonar porque yo peco más contra Dios que lo que Él me hizo a mí, ¿verdad? Y eso el mundo tiene que llamar la atención. ¿Por qué te perdona lo que le hacen o lo que le dicen? Bueno, porque esa persona es nacida de nuevo, conoce a Cristo y actúa como Cristo. Colosenses, capítulo 3, versículo 14. Y sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Bueno, ¿cuál es el vínculo perfecto? ¿Qué es lo que une a todo? El amor, ¿verdad? Es el primer fruto del Espíritu, es el amor. Es lo primero que tenemos que tener, amor, ¿verdad? Amor, bueno, amor sobre en el Evangelio, amor al prójimo, amor a nuestros enemigos, amor a los hermanos. Vivimos en amor, ¿verdad? Es el primer fruto del Espíritu Santo, que nos lleva a amar a Dios y a amarnos los unos a los otros. Y en la iglesia de Cristo lo que tiene que reinar es amor, ¿verdad? Es amor. Cada cosa que hace el cristiano, todo lo que hace, ¿para quién lo hace? Para la gloria de Dios. ¿Por qué lo hace así? Porque ama a Dios, ¿verdad? Bueno, Dios quiere que hagamos así todas las cosas, todas las cosas. Si vamos a lavar un piso, lo hagamos con amor. Si vamos a cocinar, lo hacemos con amor, ¿verdad? Si vamos a, no sé, a darle comer al perro, lo hacemos con amor, ¿verdad? Con gozo, con alegría. Lo estamos haciendo para el Señor, no lo estamos haciendo para que nos vean, lo estamos haciendo para Dios. ¿Se entiende? Entonces todo lo que hacemos, lo hacemos con amor. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en nuestra vida? Colosenses capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado a un solo cuerpo, y sed agradecidos. Bueno, cuando andamos en amor, vamos a estar obedeciendo todo lo anterior, ¿verdad? Vamos a salir a la calle, nos vamos a vestir de amor. Señor, tenemos que abrimos los ojos, tenemos que decir: Señor, yo ahora, este día, voy a vivir en amor. Todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer en amor. ¿Ah? Así que bueno, todo lo voy a hacer en amor. Y si lo hago todo en amor, ¿qué va a pasar en mi vida? Tengo paz, ¿verdad? Qué bueno. Hice algo bueno para Dios, ¿verdad? Bueno, y la paz de Dios va a gobernar nuestros corazones. Y bueno, y vamos a estar agradecidos. Gracias, Señor, porque soy útil en tus manos. Pude hacer las cosas para la gloria tuya, ¿verdad? Entonces eso va a surgir que tengo paz. Al tener yo paz interior, voy a tener, o sea,
Paz con Dios tengo, ¿verdad? Porque Dios hizo la paz con nosotros por medio de Cristo. Pero ahora nosotros tenemos que reflejar esa paz, ¿verdad? Y esa paz, si yo tengo paz interior, ¿verdad? La paz de Cristo, voy a tener paz con mis hermanos, paz con mi prójimo, y paz con mi vecino, y paz con mi enemigo. ¿Por qué? Porque yo hago todas las cosas con amor, ¿ah? Y lo hago todas las cosas con amor. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Y bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago las cosas con amor? Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bueno, ¿cómo anda ese cristiano? Bueno, en amor. Bueno, anda enseñando la palabra de Dios. Él la vive y anda enseñando la palabra de Dios. Anda exhortando a los unos a los otros, ¿verdad? Porque estudia la Escritura y él está en el mundo para enseñar las Escrituras. Para eso se viste el cristiano en amor, ¿verdad? Para salir y enseñar qué es lo que dice la Biblia. Por eso vive la Biblia. Y bueno, en su boca lo que hace, sale de su boca, ¿verdad? Muchas veces salen salmos, himnos y cánticos espirituales. En su corazón está la alabanza a Dios, ¿verdad? Cantarle a Dios. Muchas veces andamos por la calle, ¿verdad? Y andamos alabando a Dios, no andamos gritando, ¿verdad? En la calle, pero dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Vamos cantando, aquel salmo, aquel cántico espirituales que cantamos. Eso, y así vive el cristiano, ¿verdad? Vive en ese, en su mundo espiritual. Entonces, si la palabra de Dios está dominando nuestra vida, vamos a andar enseñando y exhortando la palabra, ¿verdad? Porque si yo no estoy estudiando la palabra, voy a salir a la calle y ¿de qué voy a hablar? De lo que habla el mundo, de la economía, del fútbol, de, bueno, de lo mal que estamos y lo bueno que estamos y viste lo que dijo aquel, algún chumerío, ¿verdad? Y eso no es lo que tenemos que hacer los cristianos, ¿verdad? El cristiano sale a la calle a enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es un estudiante de la palabra de Dios. Él la vive y la enseña, ¿verdad? Él está en la tierra para representar a Cristo. Cristo no se mezcló en el sistema del mundo, no amó al mundo, sino amó el sistema de Dios. Lo mismo hace el cristiano hoy en día. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hace, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bueno, es lo que nos queda hacer, ¿verdad? Todo lo que hace, todo, de palabra o de hecho, lo hace todo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias, ¿verdad? Anda dando gracias a Dios porque Él está sirviendo a Dios. Para Él es un gozo servir a Dios. Para Él es un gozo enseñar la Escritura a los demás. Para Él es un gozo vivir la Escritura. Bueno, y eso es darle gloria a Dios. Ay, Señor, yo no sé lo que tengo que hacer. Señor, no sé qué hacer para servirte. No, todas estas cosas. Todo lo que vimos. Bueno, nos levantamos, ya nos vestimos, ¿verdad? Nos ponemos la ropa, ya la ponemos la vestimenta cristiana, bueno, y salimos a las calles, nos vestimos como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos los unos a los otros, perdonando a aquellos que nos ofenden, ¿verdad? También a mí me tienen que perdonar, porque yo también muchas veces, hay personas que se comportan mal conmigo, pero también muchas veces yo me puedo comportar con ustedes mal, ¿verdad? Y ustedes también me tienen que perdonar. Mirá, no, muchas veces, ¿verdad? Tenemos que soportarnos los unos, por eso Pablo dice, los unos a los otros. Debemos soportarnos a los unos a los otros. Bueno, y cada cosa que hacemos, ¿verdad? Cada cosa que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque amo a Dios. Simplemente eso. ¿Por qué lo amo? Bueno, porque Él me amó primero. Y el amor de Él me impulsa, me lleva, es el viento, es la energía a hacer, ¿verdad? Cuando yo amo a Dios, cuando amo a Dios porque Él me amó primero, y el amor de Dios no es que me siento y digo, yo amo a Dios, no sabes cómo yo amo a Dios, y bueno, y me quedo ahí. No, el amor de Dios, acuérdense que es hacer. Dios mandó a su Hijo, Jesucristo, ¿verdad?, a la tierra para salvar. Fue un amor que hizo. Cristo dio su vida para salvarnos. Fue un amor que hizo. Bueno, ahora queda la iglesia, ¿verdad?, que dice que ama a Dios, bueno, ahora hace, ¿verdad?, para la gloria de Dios. Entonces, pongámonos en la vestimenta que Dios nos manda a poner. Bien, vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos,
Gracias por, Señor, ayúdanos, Señor, a retenerla. Señor, que el Espíritu Santo nos esté recordando todo aquello que nos ha enseñado, Señor. Padre amado, para poder vivir en este mundo, para la gloria tuya, para que esta ciudad de Durazno pueda ser ganada para Cristo. Sabemos que, Señor amado, ellos están mirando nuestras vidas, que podamos ser luz en medio de esta ciudad de tiniebla, donde tú nos has puesto en esta ciudad, en medio de nuestros familiares también, en nuestros vecinos, en nuestros trabajos. Padre amado, que podamos ser luz y demostrar quién es Jesús. No con nuestra boca, sino también con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor amado, a predicar el Evangelio, a vivir el Evangelio y amar el Evangelio para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por seguirnos y compartir este mensaje. Bueno, si Dios quiere, estaremos el miércoles estudiando el libro de Romanos, también subiéndolo a las redes para la gloria de Dios. Muchas bendiciones y que pasen lindo.